a abrir las Biblias en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Estamos? Amén. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ministros del nuevo pacto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oremos. Señor Jesús, háblanos en esta noche. Háblanos con tu palabra, Señor. Cala en nuestros corazones hondo. Trae un despertar espiritual al corazón de tu iglesia. Ministra las vidas de todos nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. A su nombre. Tomen asiento, hermano, póngase cómodo. La Biblia dice ministros del nuevo pacto. Tal vez usted diga: yo no tengo un llamado a tiempo completo. Y puede que sea así. Pero todos los cristianos, sin excepción y en general, hemos sido llamados, como dice Primera de Pedro 2:9, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos se gozan por eso? Él nos ha llamado a eso, a todos los cristianos. Así que, y nos ha hecho ministros competentes, dice, de un nuevo pacto. ¿Y por qué nuevo? Dice Hebreos capítulo 8, verso 7, que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Pero cuando los judíos no permanecieron fieles a su pacto y los abandonó por el camino, Dios ha hecho este nuevo pacto, donde pondrá sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones las escribirá. Como dice Romanos 2:15, dice: mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. No solamente puso sus leyes en mi mente y en mi corazón, sino también puso una voz interior que me hace responsable de mis actos, para no salirme de la senda de justicia correcta. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. Sí, hermanos, si usted mira en el libro de Hechos, capítulo 4:13, usted se va a dar cuenta que Pedro y Juan, cuando estaban predicando el evangelio en las ciudades, los fariseos se paraban atónitos mirando
diciendo, ¿no son estos hombres del vulgo los que están predicando? Quiere decir que estos hombres nunca tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, de ser instruidos, de ser enseñados. Eran pescadores, sabían todo acerca de la pesca, pero no tenían cultura y conocimiento porque no habían ido a un colegio o a una escuela. Sin embargo, cuando estaban ahí parados, hablaban con un poder y con un denuedo que con toda la sabiduría de esos fariseos no se le asemejaba de ninguna forma. A su nombre. Por eso decimos que la competencia que tenemos no es de nosotros, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos da lo que tenemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, iglesia. Amén. A su nombre. Alábalo. Bendito sea Dios. Y dice en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, porque este es un tesoro, hermano. Cuando dice que ya no somos ministros de letra, cuando dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿a qué se refiere? Hermanos, usted puede estudiar la Biblia como un libro de historia. Usted puede leer la Biblia como un libro de conocimiento. Pero la Biblia no es solamente un libro de conocimiento o un libro de historia, es la palabra viva de Dios. Y como la palabra viva de Dios, ¿sabe lo que puede hacer? Primero, alimenta nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No solamente nos hace crecer, sino también hace crecer nuestra fe. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, así que también edifica mi fe. Y no solo eso, sino da vida al que le escucha. Da vida, porque Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la diferencia del conocimiento, de la teoría, de la religiosidad. Pero para entrar en este rumbo, para entrar bajo esa cobertura, para entrar bajo ese respaldo de parte de Dios, necesitamos consagrarnos. Así es. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios te quiere usar. La Biblia dice en el libro de Efesios 3:20: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Dios quiere actuar en usted, hermano. Dios quiere usarle. Sí, Dios quiere usarle. Que lo que pasa es que la mayoría viven de forma religiosa. La mayoría se adormecen. Dios no nos ha llamado con un propósito de estar sentados ahí calentando una silla. Dios nos ha llamado con un propósito de usarnos. De usarnos como instrumento de salvación a muchos. Pero eso demanda consagrarse, y consagrarse demanda ataques constantes con los demonios. Por eso dice en el libro de 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desesperados, en apuros, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes en nuestro cuerpo las huellas de la muerte de Cristo. Porque si así es, la vida de Cristo se manifestará en nuestro cuerpo mortal. A su nombre. Hay mucha diferencia entre este evangelio
esta competencia, en este ministerio, en este llamado, y el de vivir pasivamente, sentarnos a aprender el nuevo curso, el nuevo sermón, la nueva prédica del día de hoy y seguir iguales. Iglesia, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Y no hay cambios. ¿Cuántos años tienes sirviendo a Dios? Y mira, ¿qué has conseguido? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está el cambio en tu vida? ¿Dónde está el resultado y la respuesta de lo que esperas? ¿Crees que lo haces bien? Así lo creían ellos y se quedaron por el desierto y por ahí murieron. Dice, se embotaron de tanto conocimiento. Sí, sabían de más, pero como no recibieron la palabra de Dios con fe, murieron y perecieron en el desierto, porque no pudieron ser obedientes a Dios. Y muchos aquí no lo son, porque tienen años en la iglesia y no hay cambios. No avanzan, hermano. Mire su condición espiritual. Mire su propia vida espiritual. ¿Dónde están sus victorias? ¿Dónde están sus logros? La Biblia dice que nos ha hecho competentes, porque ya no somos instrumentos de letra, sino del Espíritu. Es lo que Dios nos ha llamado a ser, instrumentos del Espíritu. A su nombre. Denle palmas al Señor. Mire, en segunda de Pedro capítulo 11, segunda de Pedro capítulo 4 verso 11, dice, el que ministre, el que predique conforme a la palabra, y el que ministre conforme al poder que Dios da. Amén. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Dios quiere, mire, si usted habla igual que todas esas sectas, si usted predica igual que todas esas religiones, si usted habla lo mismo que hablan ellos, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Lo echamos en un saco como un grupo del montón. La diferencia está en que Dios quiere usarle. Que cuando usted abra su boca, el que está escuchando se mueve en su silla porque no resiste esa palabra que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Ahí lo mueve. Y no solo eso, dice Juan 16:8, nos da conciencia de arrepentimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba bien retocado por la bonita teología o por la unción de un Dios poderoso que está usando sus labios para ministrar. A su nombre. Es importante que entendamos esto. La Biblia dice, hermanos, que esta palabra que ha sido puesta para nosotros, no de letra muerta, porque si el ministerio de muerte fue con gloria, a tal punto que los judíos no podían mirar la cara de Moisés porque se ponía un velo, porque la gloria de Dios en el rostro de Moisés los asustaba, hasta el punto que se veían cosas que nunca se han visto. ¿Cuánto más gloria cree que tiene el ministerio de vida y el ministerio del Espíritu? Amén, iglesia. Dios quiere usarte, iglesia. Tiene que salir del adormecimiento. Yo sé que el camino es difícil, lo vengo recorriendo 28 años. Sí, 28 años. Mi esposa a veces me decía, desde que me casé contigo, todo ha sido lágrimas. Pero todos los días vemos la gloria de Dios. Todos los días vemos a Dios hacer cosas sobrenaturales. Y aunque la gente religiosa diga, no es de Dios, Dios es orden, Dios es esto y aquello, nosotros sabemos que va a seguir haciendo cosas. Y aunque revienten hablando, la gloria de Jehová se seguirá revelando y manifestándose.
dejaban usar porque se habían involucrado con Dios. Tienes que involucrarte con Dios, iglesia. Sal de ese mundo religioso. Algunos se dan cuenta desde que están congregando, desde que están siendo ministrados por Dios, están siendo de bendición en su vecindario, en su esquina, en su barrio, en el lugar donde viven. Otros no tienen respuesta. Piense por qué no la tiene. Piense por qué. Porque tienes años en la iglesia y necesitas involucrarte con Dios. Sí, vas a estar atribulado en todo, perseguido, apuros, derribado y qué sé yo. Pero Él siempre estará ahí para socorrerte. Siempre estará ahí con su mano estirada para decirte: ven, no te rindas. El camino continúa. A su nombre. Hermanos, tenemos que cambiar de actitud. La iglesia tiene que despertar. El mundo religioso no tiene resultados y muchos nos hemos dejado succionar por ese mundo religioso sin respuesta. Métase con Dios. Sí, lo van a golpear, van a hablar de usted, le van a atacar los demonios por todas partes, pero créanme, al final usted va a decir: valió la pena. Al final va a decir: sí, valió la pena porque veo la mano de Dios. Hermano, esta palabra es una palabra de autoridad, no es una historia. ¿Sabe? El otro día hablaba con unos hermanos de esta iglesia y me decían: busqué muchos lugares a donde congregar y no encontré ninguno que se pareciera a este. Yo le dije: sí, debe de haber algunos. No, pastor, busqué por todas partes y no los encontré. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es el camino más difícil de todos. Y mientras más difícil se hace, más seguro lo es para usted y para mí. Porque el camino estrecho se angosta cada vez que avanzamos, se hace más difícil cada vez que avanzamos, se hace más estrecho cada vez que caminamos. El otro parece el correcto, parece el indicado, pero no tiene resultados. A su nombre. Así que tenemos que tomar una decisión. Sí, tenemos que decidir, hermanos, porque la Biblia dice que la carta de recomendación de esta iglesia es usted. Sí, es usted. ¿Quiere que le cuente un testimonio? Yo tengo años, pregúntale a mi esposa, que nadie me pide una carta. Años. Nadie me pide ninguna carta de nada. Si hasta el mismo Nicodemo, cuando viene a ver a Jesús, le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque las señales que hace no las hace nadie. Amén. Así que esa es la carta de recomendación, tu cambio de vida. Esa es la carta de recomendación, las victorias que has conseguido. Esa es la carta de recomendación. Y te preguntan: ¿dónde congregas? En tal iglesia. Yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero estar ahí, porque ahí está el borracho que ya no toma, ahí está el que le pegaba a su mujer que ahora la quiere, ahí está el sinvergüenza que ahora sirve y trabaja para Dios. Se ve el resultado, porque cuando uno se involucra con Dios hay cambios. Y usted necesita esos cambios en su vida. Hermano, conquiste, déjese usar por Dios. Esto no es fácil. Nunca lo fue. El otro evangelio del que estamos hablando, el de limosinas, el de confort, no es el que la Biblia revela. La Biblia revela de cueva en cueva, con piel de oveja, dice, considerados como malhechores, no dice así, del cual el mundo no era digno. Así vivían, perseguidos, maltratados,
en ayunos, con falsos hermanos, criticados. Esa es la ruta. El mismo Jesús, con esos milagros tan extraordinarios, por Belcebú echa demonios. ¿Quién decía eso? Los de la letra. Y los de la letra siempre van a decir lo mismo. No importa que usted sea quien sea, siempre y cuando Dios haga algo en su vida, eso no es de Dios. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso es esto y aquello. Tratan de justificar su conducta y su manera de vivir y su mundo religioso en el que viven. Usted viva diferente. Iglesia, despierta. Este es el tiempo que Dios está buscando guerreros. ¿Cuántos quieren ser guerreros de Dios? Que si vives lejos, pues hay que morirse temprano. Que si tienes problemas para venir, Dios te solucionará la movilidad. Que si no tienes dinero para venir, Dios proveerá para que llegues. Si tú te propones buscar a Dios, Dios va a estar ahí para socorrerte. Si no, te vas a quedar enano, te vas a quedar chiquitito, te vas a quedar religioso. Yo no sé si algún religioso puede entrar a su reino, hermanos. De verdad no lo estoy seguro. Si hubiera sido así, Él no hubiera establecido un segundo pacto. Y lo establece porque se necesita ya no ser de letra, sino del Espíritu, para que cuando abras tu boca se rompan cadenas, para cuando abras tu boca se vea liberación, para cuando abras tu boca se vea la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén. Esta es una autoridad celestial. ¿Cómo te llamas, hermano? Hermano José, ¿te puedes poner de pie? Levanta tu mano derecha. Señor, tócalo, 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 en el nombre de Jesús. Eso es autoridad de Dios. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Sí? Parece. Ponte de pie, levanta tu otra mano a la izquierda. Tócalo, toca al Espíritu Santo. Esa es la palabra que predicamos, la que mueve el corazón más tieso y más duro. La palabra que rompe ataduras y cadenas. Amén. Hermano Richard, tus dos manos. Arriba, ponte de pie. Rompe toda atadura, todo desaliento. Sale, 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 sale de ese hombre. Sale, sale, sale. Libéralo. Esa es la autoridad que tenemos que usar. Esa es la palabra que debemos predicar, no de teoría, no de teología barata y vacía, sino que da vida, que transforma, que toca, que cambia, que sana, que liberta. Dios quiere usar tu iglesia. ¿Cuántos quieren dejarse usar por Dios? ¿Cuántos van a salir del mundo religioso? ¡A su nombre! ¡Denle palmas al Señor! Ya son muchos años, iglesia. Dios sabe que le hemos dado todo, mi esposa y yo. No les he escondido nada, les he transmitido todo lo que aprendí de Dios. Hay gente que lo esconde, que no lo revela porque quieren que le use a él solo. No, yo quiero que ustedes sean un ejército que salve miles de almas y que este lugar se llene hasta el tope. No porque los pastores predican, sino porque ustedes ganan almas donde quiera que van. Y la boca de ustedes sea instrumento de un Dios poderoso. Pero eso demanda que yo quiera involucrarme con Dios. ¿Cuántos se van a involucrar? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Denle palmas al Señor. ¿A cuántos nos habló Dios? ¿A cuántos nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuántos quieren ser ministros de un nuevo pacto? Alábalo porque Él vive.